Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, del poder de atraer las bendiciones, el poder de que las bendiciones se acerquen a nuestras vidas. Tenemos esa bendición, hacer de que el Señor nos alcance con sus bendiciones y lleguen a nuestras vidas. Seguramente hay personas que no tienen esta oportunidad de que las bendiciones sean atraídas hacia su persona. Pero los hijos de Dios tenemos esta oportunidad. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que son muy importantes para lograr que la gracia de Dios llegue a nosotros, que la gracia de Dios se acerque. Y vamos a ir a un pasaje bíblico, a una historia que está en la Biblia que nos dio Jesús. Pueden tomar asiento también. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de San Lucas. ¿Cuántos han traído la Biblia en esta mañana para compartir la palabra de Dios? Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Jesús enseñando a sus discípulos cómo encontrar la gracia de Dios, ¿no? Y dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Amén. 2 personas, una reputación espectacular, un señor, y otro era un despreciado cobrador de impuestos. En los tiempos de Israel era lo peor que podía ser. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba vendida al Imperio Romano. Así que era odiado por todos sus compatriotas. Entonces ellos 2 estaban en la iglesia, en el templo. Y dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, no sé por qué estaba apartado de los demás, pero dice apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Seguramente no sabía tener comunión el hombre, por eso estaba apartado de los demás. Se sentía quizás hasta superior a los demás. Fíjese, si usted no se puede integrar al grupo, hay un problema ahí, ¿no? La falta de integración. Pero dice, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, oh Dios, que no soy como otros. Ahí arrancó mal en la oración. Cuando usted ore, no ore así. No ore, no se compare con nadie. Así que él arrancó mal. Dice, te agradezco, oh Dios, que no soy como otros. Y acá empieza a dar la lista. Tramposos, pecadores y adúlteros. Dios no le había preguntado qué era él, pero bueno, él tuvo que aclarar. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Lo agarró al otro, que estaba de lejos, porque si estaba apartado, lo agarró al pobre infeliz que estaba... El cobrador de impuestos no había emitido palabras hasta ahora, ¿no? Bueno, que no soy... Y dice, y acá empieza la lista, dice... Ayuno 2 veces a la semana. Espectacular, el fariseo. ¿Cuánto ayunan 2 veces a la semana acá? Muy poco. Bueno, el fariseo en eso era un gran ayunador. Y te doy el diezmo de mis ingresos. Bárbaro. ¿Cuántos diezman acá? Bueno, no voy a preguntar, es privado, pero bueno, en eso cumplía. En cambio, dice, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor. Y mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo, esto es lo que dice Jesús, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Aleluya, denle un aplauso. Qué hermosa palabra. Este texto bíblico nos enseña, nos muestra
que hallar la gracia de Dios no depende de las acciones humanas, no depende. El que se fue justificado delante de Dios, el que se fue bajo la gracia divina, con el respaldo de Dios, de esa iglesia, fue aquel que quizás aún sin cambiar su vida, aún siendo una persona pecadora, porque aquí no nos muestra que este hombre dejó todo, dejó de ser un cobrador de impuestos, no, simplemente él sabía lo que era, reconocía su condición. Porque no dice este pasaje bíblico, había sido un cobrador de impuestos, no, era un cobrador de impuestos. Quiere decir que no había resuelto lo que él era. Lo que él era algo escandaloso para ese tiempo. Ni su nación, ni capaz que ni su familia lo quería, porque por codicia él había agarrado ese puesto de cobrador de impuestos. Por codicia, por amor al dinero. Y entonces él le cobraba a sus compatriotas el impuesto que después iba al Imperio Romano. Y si no pagabas, ¿sabe lo que hacía el publicano? Te denunciaba. Y venían los soldados romanos y te hacían pagar. Más vale que pagaras. No es como ahora la FIP, que te manda una carta y te dice, por favor, pague, está intimado a pagar. No, venía el soldado romano y si no pagabas, pagabas con la vida, ¿no? Entonces era una persona que tenía poder sobre la gente, era una persona que inclusive actuaba de una forma perversa, porque cobraba lo que él quería, porque nadie podía reclamar, nadie se podía quejar, así que era perverso lo que hacía este hombre. Era un hombre odiado, despreciado, pero algo estaba sintiendo en su vida espiritual que se acercó a buscar al Señor. Se acercó y estaba en el templo y conocía su condición, no la trató de ocultar. Y ese fue el que empezó a encontrar la gracia divina. Llegó a su casa y estaba justificado por Dios. El otro hombre, el fariseo, intachable por todo lo que hacía, intachable. Es más, ninguno de nosotros capaz hace lo que él, por lo que pregunté recién cuando levantaba las manos, de orar, de cumplir con todo. La mayoría, no sé si ayunan 2 veces a la semana, este hombre lo hacía. Tenía mucho para mostrar, pero a Dios no le servía para nada. A Dios no le agradó esa actitud. Es más, el hecho de haberse enfocado en el otro pobre hombre, también ahí mostraba cuál era el área vulnerable en su vida. Todo lo que hacía, él lo hacía para compararse con otros y no para agradar a Dios. Todo lo que hacía era para mostrar a los demás lo que él era, pero no lo hacía para Dios. No lo hacía para Dios. Quiere decir que a la hora de tener orgullo, vemos más orgullo en aquella persona que cumplía con todo que en aquel que quizás no había podido ni siquiera abandonar sus pecados. Tremendo, ¿no? Y esto nos muestra qué actitud debemos tener para que las bendiciones se acerquen a nuestras vidas. Y la mejor actitud que podemos tener es mostrarnos a Dios tal cual somos, sin compararnos con nadie, sin mirar lo que hay a nuestro alrededor y sin reconocer nuestra condición. Si todos nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios y decimos, Señor, no puedo, Señor, me falta mucho, Señor, todavía tengo debilidades, Señor, no me siento ni siquiera digno en mis fuerzas de llegar a tu presencia y de ser bendecido, hermano y hermana, estoy seguro que usted se va a ir con la bendición de lo alto. Usted va a traer las bendiciones del cielo. Por eso es tan importante cómo nos acercamos a Dios para traer las bendiciones.
acercarnos con una actitud de humildad, siempre. No te compares con nadie, porque Dios no nos manda a comparar. Por eso Él nos dejó el mandamiento que no tenemos que codiciar nada del prójimo, por esta razón, para que no estemos enfocados en lo que el prójimo tiene, sino tenemos que estar enfocados en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que nunca mires a tu alrededor y te compares con los demás. No codicies nada del prójimo, ni siquiera su estilo de vida. Dios tiene algo mejor para vos, algo único, algo original, algo que solamente lo diseñó un propósito, un proyecto, que es personal. Es más, si no lo llevas a cabo, ese proyecto, ese propósito, quedará trunco, quedará guardado. Otros llevarán a cabo sus propósitos, sus sueños, sus desafíos. Pero hay algo especial para tu vida y que Dios desde el momento que te creó, porque dice allí en Jeremías que Él nos vio aún en el vientre de nuestra madre y ahí empezó a proyectar todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Ahí empezó a proyectar todas las bendiciones que se van a acercar a nosotros. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios que Él ha preparado bendiciones de antemano para que su pueblo, para que nosotros que somos sus hijos, anduviésemos en ellas. Hay bendiciones de Dios para tu vida preparadas por Dios. Aleluya, aleluya. Por eso, hermano y hermana, no mire a su alrededor ni siquiera las bendiciones que tiene su hermano, el prójimo, no lo mire, no se desenfoque, sino mire a Jesús y piense esto, que Dios preparó aún antes de que usted naciera bendiciones para que usted ande sobre ellas. Para este año 2022 hay bendiciones. Para el mes de mayo del 2022 hay bendiciones. Hay hermosas bendiciones y usted tiene que andar sobre ellas. ¿Qué va a pasar en junio? También hay bendiciones. Si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, es omnisciente, tiene todo poder, es eterno. Quiere decir que Él puede preparar para cada día, de cada mes, de cada año, bendiciones para que anduviésemos en ellas. Hay bendiciones. Cuando usted se levanta a la mañana, recuerde esta palabra y dígale a Dios, Señor, las bendiciones que Dios preparaste de antemano para este día, yo las quiero, las quiero, las quiero. Quiere decir que no solamente las atraes, sino que te las vas a chocar. Te las chocas, porque están para tu vida, están dadas por Dios para todos sus hijos. Gracias, Señor. Gracias por su gran misericordia. Dele gracias. Gracias, Jesús, por todas las bendiciones. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. Ser bendecido no depende de nuestra capacidad o de nuestra inteligencia. Para traer las bendiciones de Dios no depende de la capacidad o la habilidad que tengas. Quizás en tu vida fuiste hábil para muchas cosas, pero para ser bendecido no dependas de esa habilidad, sino tenés que tener un corazón humilde, no como el fariseo, sino como el publicano, porque en este caso como que se invirtieron los roles. El que era capaz, el que era hábil, el que era inteligente era el publicano. El publicano volaba en medio de este mundo, ¿me entienden? El publicano era muy hábil porque había tenido esa sagacidad de poder, aún en medio de una nación que estaba invadida, de lograr prosperar, tener calidad de vida, pero era despreciado por todos. Esa habilidad delante de Dios no servía para nada y por eso el publicano se dio cuenta de eso. Dejó su capacidad, dejó su sagacidad, dejó su habilidad para ganar plata, dejó todo eso y se humilló delante de Dios. Y es ahí donde las bendiciones comenzaban a alcanzarle. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a leer dos pasajes. Isaías 35:8.
Hablando de este tiempo, Dios dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. ¿Cuántos han cometido torpezas en su vida? Todos. Que vos decís, qué tonto, qué torpe, qué torpe. Y por ahí fueron tantas torpezas que hoy la vida no te está yendo tan bien. Lo que Dios te dice que en el camino de Él te va a ir bien. Por más torpe que seas, por más torpe que seas. Qué maravilloso que es Dios. Por eso no arranquemos con nuestra capacidad, sino acerquémonos a Dios reconociendo nuestras torpezas en la vida, y es ahí donde Dios va a obrar. Por eso me gusta cuando alguien comienza a andar en el Señor y deja a un lado su experiencia de vida, deja a un lado los logros que ha tenido y también los fracasos, porque Dios te dice que aunque haya sido una persona de muchos fracasos en el camino de Dios, por más torpe que haya sido, te va a ir bien. Te va a ir bien. Dios te bendice. Dios te bendice. Por eso también, para traer las bendiciones, hay que abandonar el pasado. Tenemos que abandonar el pasado. No se puede estar atado a los fracasos del pasado. Si fuiste una persona torpe, que te equivocaste y tenés una lista de fracasos, bueno, no tenés que estar atado a eso, no tenés que estar siempre pensando en cómo te fue mal y en las cosas que perdiste, sino en Dios permitir que Él haga todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Y esta palabra también es para los cristianos que han fracasado. Hay muchos cristianos que aún han sido torpes en su vida en el Señor y han perdido hasta la bendición de Dios. Bueno, pero gloria a Dios que su misericordia se renueva cada mañana. Amén. Su misericordia se renueva cada mañana. Gloria a Dios. Entonces también esta palabra es para aquellos que han sido torpes como hijos de Dios, se equivocaron. Podés decirle, Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, me equivoqué, te fallé. Necesito nuevamente comenzar de nuevo, comenzar el camino esta calzada que habla Dios allí en Isaías, este nuevo camino. Y Señor, ayúdame que las torpezas que he cometido sean cubiertas, que el Espíritu Santo pueda actuar en esas áreas débiles y yo pueda andar en este camino. Pero también esta palabra es para aquellos que han tenido fracasos y fracasos muy duros, fracasos en que has perdido todo, inclusive a las personas que querías, has lastimado, has hecho mucho daño. Como le pasó al publicano. El publicano no era un pobre publicano, era realmente un desgraciado. En eso sí tenía razón el fariseo. Era una persona que si tenías ganas de odiarlo, lo ibas a odiar. Imagínate acá un gobernante el más corrupto. Imagínate acá un juez perverso. Imagínate acá alguien que nos cobraría a todos nosotros y nos estafaría. Y un día lo ves acá en la iglesia. ¿Cómo te pondría eso? Si a veces no podemos tolerar alguna diferencia que tienen los hermanos en el templo, alguna discusión no se puede ni ver. Imagínate si estuviese un publicano, alguien que nos cobrara plata y se lo llevara a otra nación. No lo podríamos tolerar. Bueno, así que era difícil digerir, pero este hombre dejó a un lado sus torpezas de la vida e intentó acercarse a Dios. Y gloria a Dios
que se fue a su casa y estaba justificado por Dios. A partir de ese momento Dios iba a empezar a bendecirlo, y estoy seguro que le iba a dar hasta la luz para salir de ese lugar. Iba a dejar de ser publicano, como también lo vemos en Mateo, que era un publicano, uno que era uno de sus discípulos, los discípulos del Señor. Quiere decir que había muchos publicanos, muchos que para la sociedad era lógico que fueran despreciados, pero para Dios no. Para Dios no. Quiere decir que por más torpezas que hayas cometido en la vida, si te acercás al Señor y empezás a andar en su camino, por más torpe que seas, te va a ir bien. Dios te va a sacar adelante. Dios te va a bendecir. Aleluya, bien fuerte, bien fuerte. Es para el Señor. Nunca te creas algo o importante delante de Dios, sino todo lo contrario. Siempre que cuando conozcas más a Dios, reconozcas que tenés total dependencia de Él. El creyente, el Hijo de Dios que empieza a madurar, que empieza a crecer, es el que se da cuenta que sin Dios no puede hacer nada, que sin Dios no va a poder salir adelante y tiene total dependencia de Él. Pero muchas veces, y esto pasa en las congregaciones, pasa en el camino cristiano, hay muchos cristianos que se empiezan a llenar del orgullo cristiano y empiezan a compararse y empiezan a ver que su vida moral es buena, empiezan a ver que son rectos, y eso los lleva a ponerse en una posición de orgullo y hasta sacan pecho en su vida cristiana, como diciendo: acá está el Hijo de Dios, acá está, no soy como todos estos, no soy así. Cuidado con eso, que no sea que un día nos vayamos de este lugar y no estemos más justificados, se haya cortado la justificación y para Dios seamos declarados injustos, y ahí estamos perdidos. Sino todo lo contrario, cuanto más madurez como hijo de Dios, que no te pase como al fariseo, que para llegar a fariseo era un hombre de muchos títulos y mucho estudio, un hombre muy preparado. Para llegar a ser un fariseo era un hombre realmente reconocido. Pero todo eso no le sirvió para nada porque se había llenado de orgullo delante de Dios. Y en vez de atraer las bendiciones, las estaba rechazando. En vez de atraer las bendiciones que Dios había preparado de antemano para su vida, las estaba rechazando. Todo lo contrario el publicano, una vida mala, un testimonio malísimo, pero con su actitud de corazón pudo ir a su casa, llegó a su hogar y estaba bendecido. Estaba bendecido. Por eso es tan importante abandonar las torpezas. Es tan importante renunciar al pasado, renunciar. Inclusive si ese pasado fue bueno, renuncia al pasado, para que Dios pueda hacer algo nuevo en tu vida. Si fuiste una persona capaz y te fue bien, gloria a Dios, pero también renuncia a ese pasado. Renuncia, deja que Dios traiga lo nuevo. Los cristianos que tienen mucho tiempo en el Señor, no estés atado a las experiencias del pasado, a los testimonios del pasado, a lo que viviste años atrás, las experiencias que tuviste con Dios, los milagros que viste, sino que dale lugar a que Dios pueda hacer algo nuevo en tu vida. Es muy importante no estar atado al pasado. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, sino que nuestra aptitud proviene de Dios. ¿Quién te hace apto? Dios. Dios te va a hacer apto en todas las áreas. Ni hablar en tu capacidad o tu vida que tiene que ver con la santidad para llegar a Él. Nunca quieras ir con tus argumentos, nunca quieras ir con tu capacidad como persona para acercarte a Dios,
sino siempre andá bajo la gracia divina. Señor, acá está, soy un pecador, te necesito. Señor, solo con tu sangre puedo acercarme a tu presencia, solo bajo tu sangre, solo mediante la redención en Cristo puedo acercarme a Dios. Es la única manera. Si hay alguien aquí que intenta con su vida y empieza a sacar la lista, pero oro, pero voy a la iglesia los domingos, a la mañana con el pastor Rubén y Marisa, Germán, y oro, intercedemos con Anaí, y también ayuno los miércoles y ayuno los jueves, y diezmo y ofrendo y ayudo a los pobres, y mirá todo lo que hago, no como otros, chao, los cielos se te cierran, los cielos se te cierran. Es el no como otro, es como que termina de cerrarse la llave y chao. No la arruines. Señor, dice que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. El único que te hace apto para llegar a su presencia y para ser bendecido es Dios mismo. Cuando si usted en su casa lee este pasaje en la Biblia, más adelante dice, para que no nos creamos algo de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que cuando estamos en la presencia de Dios o cuando nos va bien, no podamos decir, no, estoy bendecido porque yo soy bárbaro. No, estoy bendecido porque yo oro un montón. Con todo lo que oro me va bárbaro. Y entonces estaría en la presencia de Dios un montón de gente orgullosas, llenos de soberbia. A ver quién ora más, a ver quién ayuna más, a ver quién hace... Y no es lo que quiere Dios, sino Dios quiere que su pueblo tenga bien en cuenta algo, que el que nos hace capaz es Él. Él te hace capaz. Él nos da la aptitud. Por eso muchas veces sucede que el que se acerca a Dios con su vida destruida, fracasos, inclusive con mala fama, muchas veces sucede que a ese Dios más lo levanta. ¿Por qué? Porque Dios más se glorifica en su vida. Pero por ahí se acerca alguien a Dios que no tiene tanto para arrepentirse. Por eso dice Jesús que al que mucho se le perdona, mucho ama. Que quizás una vida que es bastante recta, buen testimonio en la sociedad. Porque hay muchas personas así, que no conocen a Dios, pero viven de esta manera. Cuando se acercan a Dios, todavía se aferran mucho a eso porque les dio resultado. Pero lo que Dios quiere es que reconozcas que el que te hace apto es el Señor, es Dios. Decí conmigo, Dios me hace apto, Dios me hace apto, aleluya, Dios, solo Dios. Vamos a otro punto. Dios es el primer interesado en bendecirnos y llevar sus propósitos en nuestras vidas. Si hay alguien que está interesado que nos vaya bien, es Dios. Por eso, con lo que Él nos dice que Él nos hace apto, tenemos que saber que Dios está interesado en bendecirnos. Eso tenemos que tener bien en claro. Él tiene propósitos para nuestras vidas. Y el más interesado que esos propósitos se lleven a cabo es Dios. El que va a poner mayor voluntad, mayor fuerza, el que va a actuar a favor de nuestras vidas es Dios. Porque Él quiere, como cualquier padre, cualquier buen padre, con sus hijos, que nos vaya bien. Así que esos propósitos que Él ha preparado para tu vida, el deseo de Dios es que te vaya bien. Y esto te lo quiero decir de parte de Él. Él va a hacer todo, el esfuerzo posible. Él va a poner todo de su parte para que te vaya bien. Él va a poner todo de su parte para que salgas adelante. Siempre, siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso las bendiciones se van a acercar a tu vida. Vas a tener la capacidad de atraer bendiciones porque Dios quiere que te vaya bien. También en Deuteronomio 28 dice, estas bendiciones te alcanzarán. Al ritmo que usted camina,
Algunos caminan más rápido, otros más lentos en su forma de vida, caminan de diferentes maneras. Todos tenemos diferentes formas de caminar. Por eso no hay que compararse tampoco en la forma de caminar de nadie. Vos caminá a tu ritmo, porque Dios preparó bendiciones de antemano para tu vida. Y vas a ver que las bendiciones de Dios siempre te van a alcanzar, siempre. Solamente tomados de Él con una actitud de humildad, las bendiciones te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que te vaya bien. Él diseñó algo. Imagínate cuando diseñás algo, cuando proyectás algo. Después de hacerlo, ¿qué es lo primero que uno piensa? Quiero que funcione. Quiero que funcione. Acá hay gente de oficio, acá hay constructores, gente de negocio. Todo cuando comenzás algo, ¿cuál es el objetivo? Que salga bien. Si vos vas a comenzar algo y tenés la certeza de que va a salir mal, ¿qué harías? No lo haces. No lo haces. Bueno, Dios nos creó porque el deseo de Él es que salga bien. El proyecto de Él es que me vaya bien. Depende de mi decisión. Pero si es por Él, tiene que funcionar. Te va a ir bien como hijo de Dios. Te va a ir bien. Tomate del Señor con todas tus fuerzas. Te va a ir bien. Él lo diseñó. Él. Aleluya. Si no, Dios no lo hubiese hecho. No te hubiese creado. No te hubiese creado. Vamos a ver qué nos dice otra palabra. ¿Cuándo rechazamos la bendición de Dios? Porque a veces no las atraemos, sino las expulsamos. Cuando Dios tiene propósito, proyectos, sueños, los expulsamos. ¿Cuándo? Primero, cuando no lo aceptamos. Hay bendiciones de Dios que están y uno no las acepta. No las acepta. No las acepta por una cuestión de orgullo, como le pasó al fariseo. Podía haber sido justificado, pero con su actitud y orgullo estaba rechazando, porque los que entran a la presencia de Dios, los que disfrutan de sus bendiciones, son los que tienen corazón humilde. Son los que tienen corazón humilde. Por eso, siempre una actitud delante de Él de humildad. Si no rechazamos lo que Dios tiene. Nuestra actitud de orgullo está diciendo, no, yo puedo, Señor, yo puedo. No te metas. Te voy a llamar cuando se me compliquen las cosas. Cuando se me queman los papeles te llamo, pero mientras tanto, deja. Bueno, muchas veces rechazamos la bendición y no las atraemos por esa actitud. Otra más. Cuando no creemos en ellas, la incredulidad. Y la incredulidad también está en el pueblo de Dios. La incredulidad a veces se apodera de nosotros y tiene que ver también con el orgullo personal. Cuando uno se pone en una postura incrédula, cuando uno contradice a Dios. Si Dios te dice que te va a sanar, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees? Porque vos tenés en nuestra mente, en tu mente, una idea contraria a lo que Dios dice. Estamos desafiando a Dios a lo que Dios dice. Por eso, si Dios te dice algo, aunque te parezca una locura, decirle, Señor, así será. Yo creo. Así será. Si estás acá por primera vez y tu vida es un desastre, Dios te dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Renunciar a ese orgullo de decir, no puede ser. Decirle, Señor, así será. Así será. Yo creo a tu palabra. Yo creo a tu palabra. Gloria a Dios. Quizás tenés un familiar, un hijo con grandes problemas, inclusive hasta en adicciones, y te dice la sociedad y los resultados te están diciendo que no hay salida. Pero si te dice el Señor que Él va a bendecir tu casa, que Él va a bendecir a tus hijos, que Él lo puede tocar, lo puede transformar, no te pongas en una postura incrédula. Decirle, Señor, así será. Señor, así será. Yo creo. Aunque mi mente tenga un montón de por qué, yo creo. Y ahí es donde la bendición de Dios se activa. Créele a Dios. Creamos en las promesas de Dios. Amén.
creamos en las promesas de Dios. Otro punto, ¿cuándo desobedecemos? Y ahí tenemos que volver a Deuteronomio capítulo 28, que nos dice, nos da todas las bendiciones para los que son obedientes. Y va a ver, si usted lee en Deuteronomio 28, va a ver que hay un montón de bendiciones. Las bendiciones fluyen para los que obedecemos al Señor. Es muy importante para traer las bendiciones tener una actitud de obediencia, de someternos a Dios. Es muy difícil someterse. Someterse a algo es muy difícil. Todos tenemos una dosis de rebeldía, ¿verdad? A todos nos cuesta ser sometidos. Qué palabra dura, ¿no? Es difícil. Pero Dios te dice, sométete a mi palabra. Atate a ella. De alguna manera Dios te está diciendo que te pongas en una posición de esclavo a su palabra. Te esclavices a su palabra. También es duro. ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. Pero Dios te dice, esclavizate a mi palabra. Sé obediente y te va a ir bien. Las bendiciones las vas a traer. Las bendiciones te van a alcanzar. Todo te va a salir bien. Los que les gusta leer la Biblia, lean allí Deuteronomio capítulo 28 y van a ver la lista de todas las bendiciones para aquellos que son obedientes. Grandes bendiciones. Te maravilla, es una maravilla cómo Dios da un detalle de todo lo que te va a salir bien cuando estás en una actitud de obediencia. Y por último, necesitamos sabiduría de Dios para entender que tenemos herencia como sus hijos. ¿Cuántos se creen herederos de Dios? Se sienten. Hay herencia. Hay herencia. Hay herencia. Hay una herencia. Qué bueno las herencias. Qué lindo recibir una herencia. Muchos dicen, vendría bien una herencia, ¿no? Una herencia de algo. ¿Cuántos quieren una herencia? Bueno, estaría bueno una herencia de algo que no te costó nada. Recibir una herencia es algo que no te costó nada. Alguien trabajó por eso. Si heredás una casa, vos no pusiste ni un ladrillo sobre esa casa. Nada. No pagaste los impuestos. No la pintaste. Hubo alguien pobre que la pintó, que la arregló, que la mantuvo. Y venís vos, gracias. Qué lindo. Ni hablar de una heredar fortuna. Hubo alguien que se rompió la cabeza para juntar ese dinero, para multiplicarlo, para hacer negocios. Vaya a saber todo lo que vivió para lograr eso. Y venís vos y decís, gracias. Nada de esfuerzo, nada. Qué lindo, qué hermosa sensación debe ser recibir una herencia económica. Alguien que pagó o quizás generaciones enteras se sacrificaron y venís vos y te la llevás y la disfrutás. Bueno, el Señor habla que nosotros somos herederos de Él. Qué lindo, que Él hizo todo. Es difícil, muchas veces es difícil, no nos entra en la cabeza saber que hay bendiciones que no nos van a costar nada, porque estamos acostumbrados a que todo cuesta. Pero Dios te dice, quiero que puedas entender que vas a heredar las bendiciones. Y vamos a una oración que hizo el apóstol Pablo por la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, esto dice el apóstol Pablo, pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. ¿A quién llamó Dios? A todos nosotros. Sin darnos cuenta, inclusive nos llamó. El Espíritu Santo en algún momento tocó tu corazón y por algo estás acá en esta mañana. Dios te llamó. Es decir, a su pueblo santo. ¿Quién es santo? Somos santos todos nosotros, amén. Todos nosotros, redimidos. Quienes son
su rica y gloriosa herencia. Para Dios también valemos. Dios nos da, pero para Dios también nosotros somos algo valioso. Para Dios somos algo importante, somos su herencia. Amén. Somos su herencia. Y dice el apóstol Pablo, también pido en oración que entiendan, esto es una cuestión de entenderlo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, para todos nosotros, para sus hijos, para la iglesia. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Amén. Todo lo hizo Dios para que nosotros fuésemos herederos. ¿Cuántos quieren la herencia de Dios? La herencia, lo que no te costó. Bueno, eso es atraer las bendiciones. Así como el que recibe una herencia, en algún momento lo van a llamar y le van a decir, vení, firmá y llévate todo. Bueno, Dios te está diciendo lo mismo. Hay bendiciones para tu vida que con el solo hecho de estar tomado de Él, las atraes, se acercan. Por más torpe que seas, igual se acercan. Por más fracasos que tengan, igual se acercan. Esto nos dice Dios. Si tenemos esa actitud de humildad que tuvo el publicano, se van a acercar, se van a acercar. Por eso es tan importante para esto creerle a Dios. Decirle, Señor, yo te creo que voy a ser bendecido. Creo que hay un montón de bendiciones para tu pueblo, para la iglesia. Más allá de las circunstancias mundiales, nacionales, políticas, económicas, más allá de eso, a los hijos de Dios las bendiciones los van a alcanzar. Vamos a traer bendición del cielo para nuestras vidas. Las vamos a traer. Solamente tenemos que estar atentos. ¿Qué nos pide Dios? Con una actitud de humildad, con una actitud personal sin compararnos con nadie. Mirar y enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nada más que eso. Y después tomarnos de Él. Tomate de Él y te va a ir bien. Hay muchas bendiciones para tu vida, que Dios las preparó de antemano y que este es el tiempo de que se acerquen a vos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hay una herencia. El apóstol Pablo veía lo mismo en la iglesia, veía lo mismo en la iglesia de Éfeso, veía que muchos no entendían que eran herederos. Quiere decir que es algo que cuesta aferrarse a eso, de que somos herederos de Dios. Y el que es heredero recibe inclusive cosas que no le ha costado nada, porque no es por su capacidad, su inteligencia, es por el amor de Dios para nuestras vidas. Le invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Y decirle, hermano y hermana, que Dios lo ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y va a ser lo mejor para tu vida. Gloria a Dios. Vas a traer sus bendiciones, se van a acercar a tu vida. Te invito a que levantes tus manos. Señor, recibimos tu palabra. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que hay bendiciones que se van a acercar a nuestras vidas. Bendiciones que ni siquiera entran en nuestra mente, que no podemos llegar a entender. Pero creemos a tu palabra, no damos lugar a la incredulidad. Y Señor, te damos gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias porque como pueblo de Dios vamos a ser levantados. Como hijos tuyos, entendemos que
preparaste de antemano cosas grandes, cosas muy grandes para todos tus hijos. Solamente debemos creer en ellas y tener una actitud humilde. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que Él esté obrando en nuestras vidas para tener esta capacidad, una capacidad de humildad, reconociendo que sin Dios no somos nada. Por eso, Señor, bendice esta palabra y que quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.